Señor, te amo, mas no me amor, pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, mas es por tu amor. Pues vivo yo por ti. No tengo nada y me place estar siempre vacío para tu piedad. Eres, Señor, nuestra necesidad y no hay nadie más. Tu bendición es poder sin cesar y tú eres nuestro pan, fuente de vida, gracia y comunión. Tú, nuestro centro de nuestra salvación. Señor, te amo, mas no me amo, pues no hay amor en mí. Te amo, Señor, mas es por tu amor. Pues vivo yo por ti. No tengo nada y me place estar siempre vacío para tu piedad. Eres, Señor, nuestra necesidad y no hay nadie más. Tu bendición es poder sin cesar y tú eres nuestro pan, fuente de vida, gracia y comunión. Tú, nuestro centro y nuestra salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, puede continuar nuestro hermano Antonio Hernández, están trayéndonos la palabra del Señor. Quisiera continuar orando. Señor Jesús, te amamos. Señor, que esta reunión contigo en tu palabra sea en amor, en ti mismo como amor. Señor, el amor es simplemente tu sustancia interna. Alúmbranos, Señor, para que todos veamos que la gracia es disfrutarte y amarte es tocarte en tu dulzura. Oh, Señor, esta tarde queremos ser hallados en ti, ser hallados en este amor divino, que todos los que estamos aquí ahora mismo, los 210 dispositivos conectados, te disfrutemos como el árbol de la vida. Señor, introdúcenos en tu amada, dulce presencia ahora mismo. Que tu dulce amor nos envuelva, nos atraiga a todos de una manera fresca. Que seamos un pueblo en amor y en vida y en luz. Y así muchos te vean brillando en la humanidad, en los candeleros en Colombia. Que te expresemos porque te comemos,
Oh, Señor, tú eres la verdadera luz en este universo. Que esta sea la característica de todas las iglesias locales en Colombia. Señor, límpianos con tu sangre y protégenos de cualquier ataque de tu enemigo. Lo rechazamos, pero somos uno contigo. Tú eres nuestra cobertura y protección. Amén. Amén. Apreciados santos en sus iglesias en Colombia, en verdad es bueno y agradable estar con todos ustedes este fin de semana para adentrarnos en el corazón de Dios y ser empapados, ser bañados con su carga actual para todo su recobro. Cuando el Señor habla a una iglesia, le habla a todas las iglesias. Que estemos en su presencia que habla. Considero un privilegio el entrar en sus casas para conversar en Cristo acerca del asunto primordial en la vida de iglesia. Aunque solo he estado en algunos cuantos lugares, estuve en Pasto, en Ipiales, en Florida Blanca, en Bogotá. Pero en esta tarde el Señor me concede estar en muchos lugares a la vez. Entrar en sus casas para conversar en Cristo. El otro día iba hacia cierto lugar siguiendo el sistema de posicionamiento global. Todos los conocen como el GPS. Y entré por un camino equivocado. Y escuché cuando el GPS me decía, estoy recalibrando la ruta, estoy recalibrando el camino. ¿Por qué? Porque me salí del camino. Y el GPS me decía, dé un giro en la próxima salida. Hermano, siento que el Señor en estos días nos está recalibrando al camino, el camino que debemos tomar para que su testimonio, el testimonio de Jesús en todo Colombia, sea fortalecido. No hay duda que después de casi 3 años de pandemia, puede que los sufrimientos con las presiones consumidoras que acompañan los sufrimientos hayan afectado de alguna manera la vida normal de iglesia. Entonces, qué maravilla que el Señor en su pastoreo oportuno, Él es quien ama las iglesias, ha venido a hablarnos sobre nuestra necesidad, la cual es tomar el camino de disfrutar a Cristo como árbol de vida. ¡Qué maravilla! Esta es la visión central de la revelación divina. Me gustaría tocar nuevamente algunas de las afirmaciones claves. El hermano Víctor esta mañana tocó algunas de ellas y es posible que algunos de los santos no pudieron estar esta mañana. Podamos ir a ellas, porque los 6 mensajes de esta conferencia tienen como base o se pueden resumir en estas 4 afirmaciones claves. Y espero que ustedes lean conmigo allá en sus hogares. Comer del árbol de la vida. Comer. Este es el asunto, comer del árbol de la vida. Esto es, esta frase quiere decir que lo próximo que viene es el significado de comer. Comer del árbol de la vida es
disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Hermanos y hermanas, nada es más importante que esto en la vida de iglesia actual. Por eso el Señor está recalibrando nuestro camino, lo está reajustando. Este es el asunto primordial en la vida de iglesia. ¿Qué palabra tan oportuna ha sido esta? Necesitamos comer a Cristo. Este árbol de la vida está corporificado en una persona. Así que Dios nos dio a una persona para que aprendiéramos a comerla y a vivir por causa de esta persona, para ya no vivir por nuestra propia vida, sino vivir por la vida del árbol de vida. Y este comer tiene que ser seguido de digerir. La digestión tiene que venir, luego la asimilación. No solo comemos. He escuchado a muchos santos decir, yo he leído ese libro y aquel y aquel y aquel. He leído muchos libros. Sin embargo, observamos que su crecimiento no es adecuado. Quizás es porque no ha digerido lo que ha comido. Si comemos, digerimos. Si digerimos, asimilamos. Y esto nos da las suficientes experiencias para crecer en vida. Crecer en vida hacia la madurez. Esta madurez es la que nos da una función que verdaderamente edifica la iglesia. Entonces el Señor es expresado. Comienza por el comer, termina por la expresión. Comemos, digerimos, asimilamos, crecemos en esa vida, maduramos en esa vida. Entonces podemos expresar lo que comemos. Recordemos esto. Nada es más importante en la vida de iglesia que este asunto. Por eso aquí dice que este es el asunto primordial en la vida de iglesia. Número 2, la afirmación clave número 2, lee de esta manera. Los dos árboles que se mencionan en Génesis 2:9. En Génesis 2:9 se mencionan dos árboles. ¿Cuáles son? Sí, lo sabemos. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué Dios mencionó ahí esos dos árboles? ¿Por qué? Porque Él creó al hombre con un libre albedrío. Es decir, el hombre tiene una facultad humana en su alma que se llama voluntad. Dios no quiere coaccionar a nadie. Amar al Señor no es un asunto de coerción, es de amar voluntariamente. Él quería que el hombre escogiera. ¿Qué cosa? ¿Qué árbol? El árbol de la vida, el árbol de la vida. Así que aquí hay algo importante y es que se ve que el hombre tiene que escoger. Todos los días nos levantamos en la mañana y somos puestos frente a estos dos árboles para escoger. La vida humana es un asunto de escoger. En esto consiste toda intención, todo deseo, todo tiene que ver con escoger. Apreciados santos, hermanos y hermanas, escojamos vivir por el árbol de la vida, por el árbol de la vida. El otro árbol ya sabemos que trae muerte. El otro árbol está lleno de opiniones, está lleno de bromas, está lleno de llegar tarde, está lleno de los elementos culturales, tantas cosas. Qué complicado es. El árbol de la vida es tan simple. Tan simple. El Señor en estos días nos está recalibrando a la simplicidad que hay en Cristo, a la simplicidad.
escojamos el árbol de la vida. Entonces, seguiremos aplicando el principio de la vida, no el principio de lo correcto o incorrecto. El hermano Víctor esta mañana nos dio una excelente definición de lo que es un principio. Es una ley que opera automática y espontáneamente si se dan las condiciones apropiadas. Debemos ser estos que viven por el principio de la vida. ¿Cuál es? Dependencia. Dependemos de lo que comemos. Dependemos. El otro principio nos hace independientes. Qué maravillosa esta palabra, hermanos. ¿No es así? Qué alumbradora. Nuestra oración antes de comenzar la reunión fue esta, que el Señor nos alumbre más adentro. Que penetre con su hablar hasta donde no ha podido penetrar. La tercera afirmación clave precisamente es el título de nuestra mensaje esta tarde. Lo voy a leer más adelante. Da una definición de lo que es el recobro del Señor. El recobro del Señor, afirmación clave 3, es un recobro. ¿De qué? De amar, de amar. Por eso escogimos esta canción de una hermana. Me gusta esta canción. Les voy a leer la primera estrofa en una traducción literal, no necesariamente para cantarla, que lee de esta manera. Quien escribió esta canción decía, amo a mi Señor, pero no con mi amor, porque no tengo ninguno que dar. Amo a mi Señor, pero todo el amor es suyo. Esto lo vamos a ver en el mensaje más adelante. El verdadero amor es de Dios. No hay amor en nosotros. Tenemos que amar con y en su amor. Soy nada y me regocija ser vaciado, perdido y absorbido en ti. No hay duda que quien escribió este himno tenía experiencias cercanas, de primera mano, de la vida. Ella escogió el camino de la vida. Seamos nosotros también así. El recobro del Señor es un recobro de amar. Amar al Señor Jesús con el primer amor, el mejor amor. Es un recobro de comer al Señor Jesús como árbol de la vida. Vamos a ver en el mensaje que si amamos, comemos. Si amamos, comemos. Esto lo voy a repetir muchas veces en la próxima media hora. Si amamos, comemos. Comemos al Señor Jesús como árbol de la vida. Y esto para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, que es la edificación de la ciudad de vida, la Nueva Jerusalén. Esta es la meta final y máxima de la economía eterna de Dios. Y la cuarta afirmación clave, esto lo va a tocar el hermano Sterling en el cuarto mensaje, el último, por ser una reproducción de Cristo como árbol de la vida. Nosotros, ¿escucharon bien, hermanos y hermanas? Nosotros somos una reproducción del árbol de la vida. Si comemos árbol de la vida, nos vamos a convertir en árbol de la vida. Maravilloso. Los creyentes en Cristo e hijos de Dios, no solo tenemos la vida eterna y podemos experimentar esa vida eterna, sino que también podemos ministrar esta vida a otros miembros del cuerpo de Cristo. Y de eso se trata. Tomar el camino de comer a Cristo como el árbol de la vida para digerirlo, asimilarlo, crecer en esta vida, madurar en esta vida
y poder ministrar esa vida a los santos, a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Esto es un resumen de la carga que trae esta conferencia. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Ahora me gustaría traerles 6 palabras relacionadas con el árbol de la vida, como parte de estas palabras de introducción. 6 palabras. Y estas palabras, a su vez, están asociadas con 3 ítems respecto al árbol de la vida. Las primeras 2 palabras son fuente y dependencia. Esto habla del principio del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene un principio y estas 2 palabras resumen ese principio del árbol de la vida. Una es fuente, y la otra es dependencia. Cuando nosotros hablamos de comer, hablamos de disfrutar. ¿Y qué disfrutamos? Lo que comemos. ¿Qué comemos? La fuente de la vida. Este árbol de la vida representa la fuente que tiene que llegar a ser la fuente de nuestro vivir. Yo estoy sentado aquí esta tarde porque desayuné y luego almorcé. Ahora estoy viviendo por lo que comí. Y lo disfruté, de hecho. Lo disfruté. Eso se convirtió en la fuente de mi vivir. Ahora el pollo que me comí, lo siento, hubiera querido comerme un cuy. Cuando estuve en Pasto, los hermanos me llevaron a comer cuy. ¡Qué delicioso! Todos los conceptos se me fueron. Bueno, ¿dónde está ese cuy? Bueno, lo comí hace muchos años, pero lo que me comí hoy ya se llama Antonio. Ya se llama Antonio. Ha venido a ser la fuente de mi vivir. Dios quiere ser la fuente de nuestro vivir. Dios quiere ser la fuente de nuestro vivir. Y ese precisamente es el testimonio que nosotros damos en la reunión de la mesa del Señor. Estamos declarando a todo el universo que nosotros vivimos por causa de lo que comemos. Comemos a Cristo, vivimos Cristo. ¿No es esto maravilloso? Nosotros y al comer de esta manera, entonces tomamos el camino de dependencia. Dependemos del Señor para todo. A eso es que el Señor quiere llevarnos, a tener un vivir de completa dependencia en Él. Cuanto más le comemos, más declaramos que aparte de Dios, no tenemos otra fuente, sino que Dios es nuestra fuente. En verdad es maligno el ir en pos de otra fuente. Eso es un mal. Ya lo dijo Jeremías. Vivimos esta vida que nos hace descansar, nos hace confiar en el Señor y nada hacer sin Él. De hecho, eso es un vencedor. A veces tenemos tantos conceptos de lo que es un vencedor. Les voy a dar una definición fresca de lo que es un vencedor. ¿La quieren escuchar? Juan Carlos, usted que me está mirando, Escobar, ¿quiere escuchar esta nueva definición de lo que es un vencedor? Un vencedor es uno que nada puede hacer, no puede hacer nada, porque depende del Señor para todo. Depende en Dios hasta en lo más pequeño. Confía en Dios en lo más pequeño. No debemos tener ningún temor por cómo será la situación política en los próximos años. De hecho, nada llega a nosotros si no ha sido aprobado por el trono de Dios. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Sí lo es. Él hace subir unos y él hace caer a otros.
Dependamos de Él. Vamos a dedicarnos a comer a Cristo como el árbol de la vida. Y más que comerlo, tomar el camino de comerlo de todas maneras posibles. Así que ser un vencedor no es uno que es débil, sino uno que nada puede hacer aparte del Señor. Esas son las dos palabras que tienen que ver con el principio del árbol de la vida. Las otras dos palabras tienen que ver con el significado del árbol de la vida. Y estas palabras son disfrute y suministro. Disfrute. Comer es disfrutar. Dios creó al hombre, el hombre creado lo puso frente al árbol de la vida. Esa fue la primera visión que Dios da al hombre en el libro de Génesis. Lo que quiere decir que esa será la visión central de la revelación divina desde Génesis hasta Apocalipsis. Y le dijo, ¿qué Dios le estaba diciendo? Disfrútame, cómeme, disfrútame. Porque Dios estaba corporificado en ese árbol. Se corporificó en ese árbol. Es interesante que en Génesis 2:9 dice que ese árbol era delicioso, delicioso a la vista. Era bueno al paladar. Es cierto, el salmista dice, gustad y ved que Jehová es bueno. Es bueno. Comemos, disfrutamos. Primero viene el disfrute, luego viene el suministro. El suministro viene por lo que comemos. Oh, no diga que orar, leer, no sabe bien. Inténtelo. Póngale un poquito de condimento. Ejercite su espíritu y gustará invocar el nombre del Señor, orar, leer, hablar en las reuniones, hablar el evangelio. Todo eso es un gusto. Dios sabe bien. Es para disfrutarle. Y al comer somos suplidos. Este es el significado. Disfruten al comer y somos suplidos. Esta mañana, hermano Víctor nos trajo Juan 6:57. El que me come. Es decir, el Señor estaba diciendo, yo soy la comida. Qué raro, ¿verdad? Que un hombre diga, me tienen que comer. De hecho, muchos dejaron de seguirlo porque escucharon eso que él dijo, el que me come. Oh. Pero nosotros no lo podemos dejar. Tomemos este camino, hermanos y hermanas. No estamos hablando aquí de comer del árbol de la vida, sino de tomar el camino, andar en este camino. Usted le come mañana, tarde y noche. Y las meriendas que hay entre una comida y la otra, todo el tiempo comiéndole por medio de las prácticas de vida. Él dijo, el que me come, yo seré su suministro. Disfrute y suministro. Amén. Y las otras dos palabras son vivir y constitución. Vivir y constitución. Estas están relacionadas con la meta de comer a Cristo como el árbol de la vida. Al comerle, vivimos por lo que comemos. Vivimos por lo que comemos. Y de eso se trata. Entonces, al comerle, somos constituidos de él. Cada fibra de nuestro ser llega a ser el árbol de la vida. Por eso es que llegaremos a ser la reproducción del árbol de la vida. Porque esa será nuestra constitución. Cuanto más comemos, más constitución. Cuanto más comemos, vamos a tener un vivir diferente. ¿Cuál vivir? El vivir del Dios hombre. El vivir del Dios hombre. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén no es otra cosa sino un pueblo que ha comido mucho árbol de la vida. Otra definición nueva, Juan Carlos Escobar, de lo que es la Nueva Jerusalén.
Un pueblo que ha comido mucho del árbol de la vida y llegan a ser el agrandamiento y la expresión genuina de Dios. Qué maravilloso hablar de parte del Señor para nosotros. Así que espero que con estas cortas palabras de introducción hayamos podido captar la carga de este tema. Tomar el camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida. No dejemos este camino. Recordemos lo que nos dijo el hermano Witness Lee en la palabra de introducción. Les voy a recordar en la última cita. Debido a que sufrí una gran pérdida al tomar el camino incorrecto, no quiero que otros cometan el mismo error. Espero que otros puedan tomar el camino de disfrutar a Dios. Les ruego a los santos que no tomen más el camino incorrecto. Deberíamos considerar nuestro antiguo camino de búsqueda. Debemos tener un cambio drástico de concepto. ¿Qué quiere decir un cambio drástico? Un arrepentimiento. Arrepentirse significa que usted va caminando en una dirección y se da vuelta. Se da vuelta 180 grados. Debemos tener un cambio drástico en esto. Necesitamos tener una visión controladora. El hermano Lee pasó esta amarga experiencia. Aunque él había alcanzado tantas cosas y logrado tantas cosas, sin embargo, se dio cuenta que lo había hecho tomando un camino incorrecto. Este asunto en verdad no es liviano, hermanos. Es muy serio, muy serio. Recibamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mí, en verdad, esto dice mucho. No nos preocupemos por el bosquejo. Lo vamos a leer rápidamente después de esta pequeña introducción. El hermano Lee tuvo esta comprensión. Apenas él tenía 40 años. Así que todos nosotros podemos capitalizar de la experiencia de nuestro hermano. No lo intente, no tome otro camino. Dedícase a comer al Señor, beber al Señor, incluso respirar al Señor. Esta palabra de introducción que nos trajo el hermano Lee salió de esta publicación, La visión del árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Antes de entrar al bosquejo, permítame leer un párrafo de el primer capítulo, perdón. El hermano Witness Lee decía, si vemos la visión del árbol de la vida y somos gobernados por esta visión, cuando leemos la Biblia llegará a ser un libro nuevo para nosotros. Veremos la línea central de la Biblia y descubriremos que la Biblia trata acerca de que Dios es vida. Incluso en el Antiguo Testamento hay muchas porciones con respecto a que Dios es vida. Por ejemplo, Salmo 34 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Gustad y ved. Dios es bueno, sabe bien. Y el Salmo 36 dice, son saturados de la grosura de tu casa.
y tú los haces beber del río de tus delicias. El Nuevo Testamento también habla con respecto a que Dios llega a ser el disfrute del hombre. En Juan 6:57, el Señor Jesús dijo, el que me come. ¿Cómo dijo el Señor Jesús, hermano Juan Carlos Escobar? El que me come, él también vivirá por causa de mí. Es decir, que el Hijo se comía al Padre y vivía por causa del Padre. De la misma manera, el Padre nos dio un hijo, a un hombre. ¿Para qué? Para que lo comamos. ¿Quién era ese hombre? La corporificación del árbol de la vida. Ok, quizás usted dirá, no, él vino para redimirnos. El hombre estaba lleno de pecado, era pecado, se había convertido en pecado mismo. Bueno, sí, él necesitó darnos una redención todo suficiente. Pero Dios nos dio un hombre para darnos el modelo de cómo vive un Dios hombre. ¿Cómo vive un Dios hombre? Comiéndose al prototipo como el árbol de la vida. ¡Qué maravilloso! Una persona vive por causa de lo que come. El Señor es nuestro alimento. Por ende, cuando le comemos a Él, viviremos por causa de Él. El árbol de la vida es suficiente para todas nuestras necesidades. Esta es la base única. Cuando esta base gana terreno en nosotros, seremos la expresión de Dios con su imagen. Seremos el medio para Dios ejercer dominio y seremos unidos a Dios como su complemento. Estos son resultados espontáneos. El que me come, digiere, asimila, crece, madura, expresa. Son resultados espontáneos. Termino con esto. Si nosotros disfrutamos al Señor de esta manera, las iglesias tendrán una expresión sólida y completa. Amén. Las iglesias tendrán una expresión sólida y completa. ¿Por qué? Porque llegarán a ser la reproducción del árbol de la vida. Maravilloso. Llegamos ahora a este bosquejo. En el tiempo que nos queda, puede ser que no termine de leerlo completamente. Pero vamos a hacer un intento. ¿Está bien? ¿Cuál es la primera palabra en el título de nuestro bosquejo esta tarde? 1, 2 y 3, todos juntos. Amar. ¿Cuál es la primera palabra? Amar, amar. Así que de aquí en adelante el asunto es amar. Si usted ama a Dios con el amor de Dios, entonces le come. Si le come, vive por causa de lo que come. Llevará el vivir del Dios hombre. Y él tendrá una expresión sólida y completa en las iglesias. Voy a leer. En este título vemos cuatro asuntos. Amar al Señor con el primer amor. Amar al Señor con el primer amor. 2, disfrutar al Señor como árbol de la vida. 3, ser el candelero de oro como testimonio de Jesús. Amar, disfrutar, candelero. Número 4, para la edificación de la Nueva Jerusalén como meta de la economía eterna de Dios. Qué maravilloso. ¿Pueden ver la secuencia en estos 4 puntos? Amar al Señor. Disfrutar al Señor. Disfrutar implica comer. Implica comer. Número 1, Romano. En Apocalipsis 2:7, el árbol de la vida representa al Cristo crucificado y resucitado. ¿Qué representa el árbol de la vida en Apocalipsis 2:7? A una persona. ¿Quién es esta persona?
El Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Ese Cristo, como árbol de la vida, está ahora en la iglesia. Si es así, entonces la iglesia es el paraíso de Dios. La iglesia es el jardín del Edén, donde hay abundancia de placer, de provisión y de protección en la vida de iglesia, donde todos los santos nos ocupamos solamente del asunto primordial en la vida de iglesia. ¿Cuál es? Comer a Cristo como el árbol de la vida. Me gusta esto, está en la iglesia ahora. Esta iglesia es la consumación de la cual será la nueva Jerusalén, donde el Cristo crucificado y resucitado será el árbol de la vida para el nutrimento y disfrute de todo el pueblo redimido de Dios por la eternidad. Es decir, que por la eternidad seguiremos disfrutando el comer a Cristo como vida, Este punto 1 romano está lleno de asuntos. Me gustaría tocar 2 o 3 de ellos, comenzando con Apocalipsis 2:7. Recordemos que este hablar el Señor se lo dio a la iglesia en Filadelfia. ¿Cuál es la iglesia en Filadelfia? La iglesia en Filadelfia es la iglesia que está en proceso de ser recobrada. Apunta a la vida de iglesia hoy. Estamos en proceso de ser recobrados. Y lo primero que tenemos que ser recobrados es a tomar el camino. No necesariamente estoy hablando de comer del árbol de la vida, sino tomar este camino. Usted anda por aquí. Come de toda manera posible a Cristo como el árbol de la vida. ¿Y qué le está diciendo el Señor a esta iglesia, la iglesia en Éfeso? Le está diciendo que hay que vencer. Hay que vencer. ¿Cómo la iglesia en Éfeso va a vencer? Al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Recuerde que Él no nos va a dar nada que ya no lo tengamos, que ya no sea nuestro. Si vivimos, si andamos por este camino, la recompensa será seguir comiendo del árbol de la vida por la eternidad. Al que venza le daré a comer del árbol de la vida. Esa palabra árbol es madero, que Pedro la usa en Primera de Pedro 2:24. Madero, el árbol. Él fue colgado en el madero. ¿Quién fue colgado en el madero? El árbol de la vida. Bueno, no sé si Pedro lo vio así, pero estaba usando la misma palabra. Oh, qué expresión tan maravillosa. Él es el Cristo crucificado y resucitado. Así que la resurrección es esta persona maravillosa. En este versículo de Apocalipsis 2:7 hay una nota de pie de página que ya no voy a tener tiempo de leerla, pero les voy a recomendar que esta tarde, antes de usted irse a su descanso, pueda leer esta nota, la nota 5 del versículo 7 de Apocalipsis 2. Comer. Es una nota muy larga, pero está llena de riquezas. Al que venza necesita comer para que tenga el suministro que viene por el comer. Comer a Cristo. Y este madero, esta palabra árbol, también es la que está en Éxodo 15.
En Éxodo 15, después de haber salido el pueblo de Israel, llegaron, estaba sediento el pueblo, y llegaron a un lugar donde había agua. Pero el agua estaba amarga, amarga. Interesante. No sé si alguno de nosotros ahora mismo está en una situación difícil, hasta de amargura. Y estas situaciones amargas nos ponen amargos. Entonces, tenemos que volvernos a darle un mordisco al árbol de la vida. Toda amargura se irá. Interesante que Dios le mostró a Moisés, arroja el árbol y las aguas se endulzaron. Cristo es dulce. Y allí Jehová fue revelado como el Jehová que sana. Jehová que sana. ¿A quién sana? A nosotros los amargos. No hay por qué continuar en esa amargura. Festejemos a Cristo como el árbol de la vida. Él es dulce. Amén. En el 2 Romanos continúo. Las iglesias en Asia, incluyendo la iglesia en Éfeso, le habían dado la espalda al ministerio desposador del apóstol Pablo. Esto se ve en 2 de Timoteo 1:15, donde Pablo así lo expresa y menciona dos nombres de dos hermanos. Posiblemente estos dos hermanos tomaron la delantera para darle la espalda al ministerio desposador del apóstol Pablo. No necesariamente ellos le dieron la espalda a Pablo, sino al ministerio que los había desposado, al ministerio romántico del Señor, que nos desposa con un solo marido. Por eso vemos que aproximadamente 26 años después, cuando el apóstol Juan escribió la epístola a la iglesia en Éfeso, ellos habían dejado su primer amor y habían perdido el disfrute genuino de Cristo como árbol de la vida. Qué maravilloso misterio bajo el cual estamos. No tengo ni una pizca de duda que este es el ministerio del Nuevo Testamento, que nos desposa románticamente con un solo marido para amarle como nuestro primer mejor amor. Y cuanto más le amamos, más le comemos. Necesitamos leer estos versículos en 2 de Corintios 11, 12 y 13. Pablo está diciendo lo siguiente. Versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la simplicidad y pureza para con Cristo. Pablo se presenta aquí como un ministro que desposa. ¿Con quién nos desposa? Con el árbol de la vida. Es simple, es sencillo, es vida, puramente vida. No podemos permitir que nada nos aparte de disfrutar al Señor como nuestro mejor amor. En verdad,
Si le amamos, le comemos. Letra A, el ministerio genuino del Nuevo Testamento siempre nos estimula a amar al Señor Jesús con el primer amor. Nos fortalece en la simplicidad de comer y disfrutar a Cristo como árbol de la vida para nuestro suministro de vida. Yo alabo al Señor que Él me dio la oportunidad de encontrar este ministerio, de entrar en este ministerio y amar al Señor al decirle, Señor Jesús, te amo. Yo soy creyente desde muy niño. Le debo mi fe a mi abuela y a mi mamá. Y estuve 28 años al otro lado del río Quebar con las arpas colgadas, como dice Ezequiel. En la iglesia, pero en el cristianismo. Y nadie me enseñó a amar al Señor. Nadie me dijo que debo amar al Señor con el primer amor. Así que si el tiempo no me da al final, yo quiero hablarle algo a los jóvenes que me están escuchando, a los jóvenes de menos de 30 años. Hasta ahí voy a llevar a los jóvenes, menos de 30 años. Espero que temprano en su vida cristiana, ustedes aprendan a disfrutar al Señor como su árbol de vida. Al oír el testimonio de hermanos más experimentados en el Señor, quizás ustedes van a tener la tendencia de imitarnos, pero no funciona. Por imitación no funciona. Si tratan de imitar, se volverán al árbol del conocimiento. Jóvenes, solo necesitan tener contacto con el Señor constantemente. Tomen este camino y el Señor va a ser su árbol de vida. Y el resultado va a ser que ustedes van a amar espontáneamente al Señor y la Biblia. Van a amar al Señor y su palabra. Y el amor de ustedes va a emanar cuando toquen al Señor como su fuente viviente, como su árbol de vida. Cuando yo era joven, como les digo, amaba al Señor, buscaba al Señor, leía la Biblia, pero nadie me brindó esta ayuda. La vida de iglesia hoy, ustedes están rodeados de hermanos y hermanas que los alientan a disfrutar al Señor como su árbol de vida. Continúen en este camino. Otra vez, amar al Señor con el primer amor es darle la preeminencia, el primer lugar en todas las cosas, siendo constreñidos por su amor para considerarlo y tomarlo a Él como el todo en nuestra vida. Estos versículos que están aquí nos ayudan a ver esta necesidad. Letra C. Tengo carga en este punto para definir lo que es amor. La palabra de conclusión de Pablo en la epístola de Efesios a los Efesios es una bendición de gracia para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en incorruptibilidad. Eso está en Efesios 6:24. En el libro de Efesios, la frase en amor es una expresión llena de mucho su sentimiento. Y Pablo la usa 6 veces. Este amor en verdad es Dios mismo. Dios mismo es una esfera donde la economía de Dios ocurre. La economía de Dios ocurre en esta esfera.
en la esfera de el amor. Me gustaría ver esos versículos con ustedes para que lo veamos con claridad. En Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios 3:17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Efesios 4:2, soportándoos los unos a los otros en amor. Efesios 4:15, asidos a la verdad en amor. Y Efesios 4:16, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Y en Efesios 5, donde está la novia, y andad en amor. ¿Pueden ver? Pablo tenía mucha carga con este asunto de amor, definir lo que es amor. Porque si lo vemos, comemos. Es el amor lo que nos lleva a comer. Fíjense, hermano y hermana, todas las palabras que están en la Biblia están destinadas para que el hombre las entienda. Pero nuestro problema es que quizás no tenemos el entendimiento apropiado de lo que Dios dice en la Biblia. Digamos, al principio, la primera fiesta del año, la conferencia de habla china, el Señor nos habló de la gracia de Dios en la economía de Dios. Yo no había visto la gracia de la manera como la vi. Tenía conceptos acerca de la gracia. Usted no, ¿verdad? No, teníamos muchos conceptos. Usted tenía conceptos de la gracia, Juan Carlos Escobar. Disculpe que esté hablando con usted, es que lo tengo aquí de frente. Está bien, hermano, no se va a enojar conmigo. Oh, nuestro concepto cambió de lo que es gracia. Recibimos el concepto de Dios, que Dios tiene. Y luego, en el itero, nos habló el Señor de la economía de Dios en fe. En fe. No había visto lo que era fe. El concepto de Dios que tenía de fe. Fui tan ayudado a ver el significado de fe. Y luego, ahora, el Señor nos está hablando de amor. En amor. Yo sé que muchas personas entienden que hablar de amor significa que es el amor que necesitamos unos a otros en la iglesia para que podamos ser edificados juntamente. Bueno, ese entendimiento parece apropiado, pero déjeme decirle, es un entendimiento natural. Cuando Pablo usa esta frase aquí, en amor, llena de mucho sentimiento, ¿qué es el amor que él está hablando? El amor que Pablo habla aquí es Dios disfrutado y tocado por el hombre. De hecho, la gracia y el amor están relacionadas, ¿verdad? La gracia es el Dios que llega a nosotros para nuestro disfrute. Entonces ganamos a Dios. Ese Dios que es ganado es amor, es amor. Así que la gracia nos lleva a Dios y nos damos cuenta de que Él es amor. De hecho, esa es la esencia de su persona, amor. Dios está hecho de amor. ¿De qué está hecho Dios? De amor. Cuando Él se manifiesta como gracia, le tocamos. Entonces ganamos amor. Es el amor de Dios. Mientras nosotros vivimos en Dios, tocamos a Dios, tenemos comunión con Dios, más somos saturados de su amor y le amamos con su mismo amor.
Por eso la que escribió el himno decía, te amo, mi Señor, pero no tengo amor que darte. Es tu mismo amor. Qué maravilla, maravilloso. Pues voy a comparar esto con un pañuelo. Mire, aquí tengo un pañuelo y aquí tengo un vaso de agua. Así que ustedes se van a imaginar que yo voy a echar el pañuelo en el agua. No lo voy a echar ahora para no mojar esto aquí. ¿Ah? Con un pañuelo en agua. ¿El agua quién es? Dios. Dios. Cuando tenemos comunión con Dios y somos saturados de Él, de manera que Él pueda tocar nuestras entrañas, nuestras partes internas, tocar nuestras emociones y hacer que disfrutemos lo dulce que Él es, estamos tocando el amor de Dios. Estamos tocando el amor de Dios. Hasta que nos sumergimos en ese amor de Dios y llegamos a ser el amor mismo, el amor mismo. Ese amor, que es el amor de Él, que nos empapa, es el amor entonces que hasta nos lleva a poder amar a nuestros enemigos. No aborrecemos a nadie, no criticamos a nadie, no injuriamos a nadie, no hablamos mal de ninguno de los hermanos, no condenamos a ningún hermano, no murmuramos acerca del gobierno, de esto, de lo otro. No murmuramos contra nadie. Finalmente, la cantidad de amor que tenemos, eso va a depender de cuánto hemos ganado a Dios. Si estamos carentes de amor y no podemos amar a otros, eso tiene un significado. ¿Cuál es? Que estamos carentes de Dios amor. Pero cuando vivimos en la dulzura del amor de Dios, viviremos en el amor de Dios. Y la edificación de la iglesia ocurre en ese amor. El cuerpo se edifica a sí mismo en este amor. ¿Quién es? Dios mismo. Letra D. La meta del libro de Efesios es introducirnos en ese amor. La sustancia interna de Dios. Para que disfrutemos a Dios como amor y disfrutemos su presencia en la dulzura del amor divino. Y así amemos a otros como Cristo lo hacía. No es una imitación de amor, porque nuestro amor natural es limitado, Amamos en la mañana, en el avivamiento matutino, y ya una hora después no nos amamos ni a nosotros mismos. No, es el amor de Dios el cual nos empapa. Amén. Todos esos versículos que están aquí en la letra D hablan de una vez somos sumergidos en Dios como amor, Él nos va empapando hasta saturarnos de ese amor. Ahora recuerdo 2 Pedro, tenemos la naturaleza de Dios. Comienza con una semilla, la semilla de fe, y va creciendo 8 pasos. Y de hecho pasa por el amor filial. Pero ese no es el amor de Dios todavía. El último paso es amor ágape. Amamos como Dios ama. Eso es un indicio de que Dios se hizo hombre para llevar al hombre a ser Dios. No podemos llegar a ser Dios amor si no somos Dios. Seamos alentados, sigamos tomando este camino de disfrutar a Cristo como el árbol de la vida que ama. Si amamos, le comemos. Todos esos versículos hablan acerca de esto. En Efesios 1:15 habla de y de vuestro amor para con todos los santos. Amén. Así que, ¿cuál es el punto ahora? Si no ama, no come. Y si comemos, tocamos, ganamos a Dios como amor. Entonces podemos amar como Él ama. Letra E. La iglesia en Éfeso fracasó.
en lo que concierne a amar al Señor. Y ese fracaso ha venido a ser la razón principal del fracaso de la iglesia a través de los siglos. Oh, todavía timbra en mi oído cuando el hermano Lee nos dijo, yo fracasé. Me di cuenta que mis oraciones estaban en el camino incorrecto, que mi lectura de la Biblia, mi obra estaba en el camino incorrecto. Eso me ha calibrado bastante. No quiero fracasar. Tomemos este camino. ¿Cómo se toma? Amando al Señor. Aquí tenemos Marcos capítulo 12. El propio Señor Jesús nos dice cuál es el estándar que él pide. ¿Cuál es? Amarle con todo nuestro corazón. En Marcos 12. Toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Oh, esto describe nuestra experiencia de amar al Señor. Si le amamos así, vamos a comerle de toda manera posible y creceremos hasta la madurez. Aquí tiene Daniel 7 como una referencia en comparación. Ahí dice que el maligno va a procurar desgastar a los santos. Desgastar ¿qué? Su amor por comerle como el árbol de la vida. No preste atención a la corriente noticiosa. Lo que será, será. Vamos a centrarnos en tomar este camino, comer a Cristo como el árbol de la vida. Es interesante que esta es la primera visión que Dios le da al hombre. Y esta es la visión central de la revelación divina. Qué maravilloso que Dios comparó su economía con un árbol. ¿No es así? Yo recuerdo, yo fui a una conferencia en Centroamérica, hablaron del árbol de la vida, eso fue en el 88, creo. Y luego fuimos con los hermanos y fuimos a Colombia. De hecho, comenzamos en Barranquilla, eso fue en el 88. El hermano Víctor estaba conmigo también y con los hermanos. Y hablamos allí, así balbuceando el árbol de la vida. Pero hoy, hermanos, por su misericordia, hay un gusto en mi corazón por este árbol que como mañana, tarde y noche. Y es una lucha, es una batalla espiritual. El enemigo está procurando desgastar a los santos, desgastar el amar al Señor con su primer amor, desgastar el darle a él la preeminencia. Pero esta es la clave. Amén. Letra F. Hay 4 puntos principales en la epístola del Señor a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Seguimos con Éfeso. ¿Cuál era la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso es una prefigura de la iglesia que está en proceso de ser restaurada. Estos 4 puntos principales son 4 palabras. Se resumen en estas 4 palabras. ¿Cuáles son? Amor, vida, luz y candelero. Hay una relación entre estas 4 palabras, entre estos 4 hechos, que son una secuencia. El amar al Señor nos lleva a comer vida en el árbol de la vida. Esa vida alumbra. ¿Recuerdan que en Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? ¿Quién era ese?
¿Quién era ese? Un hombre que alumbraba. Un hombre que estaba lleno de luz. ¿Por qué? Porque se comía al Padre. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre. Él se comía al Padre. Vivía por él. Estaba lleno de la vida del Padre y no vivía por su propia vida. Vivía por la vida del Padre. Y eso era la luz. Había mucha luz en ese hombre. De hecho, era un candelero en miniatura. Ahí estaba, ahí estaba. Entonces somos el candelero. Amor, vida, luz y candelero. Numeral 1. Lean conmigo, por favor. Juan Carlos, lea conmigo, por favor. Numeral 1, F1. Debemos darle al Señor Jesús la preeminencia en cada sentido y en todo, a fin de recobrar el primer amor. Entonces lo disfrutaremos a Él como árbol de la vida. Y esta vida llegará a ser la luz de la vida. Esto describe nuestra experiencia. Le amamos con el primer amor, le damos la preeminencia. En la mañana suena la alarma. Es el mejor momento. No para decir, oh, no, qué cortita se hizo la noche. No, no, no. Es para decir, oh, Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús. Me diste otra oportunidad para andar en este camino. En este camino. Te amo, Señor. Oh, ahí está comiendo vida. Ahí está comiendo vida. Y la vida es luz, genera luz. La luz que hay en el candelero. Numeral 2. Luego resplandeceremos como el candelero de oro, como el testimonio de Jesús. De otra forma, el candelero nos será quitado. Oh, Señor Jesús. Que no pase esto con ninguna de sus iglesias en Colombia. ¿Por dónde comienza? En no amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Comienza por ahí es que entra la degradación. Si otras cosas tienen la preeminencia, el resultado va a ser que el candelero será quitado. Puede ser que la iglesia continúe, la iglesia esté ahí en forma externa, el armazón externo está ahí, pero la realidad interna ya no está. No hay contenido en sus reuniones, por ende no hay luz. Y al hablar de contenido no estoy hablando de conocimiento, es el contenido de vida. Uno se da cuenta cuando un hermano está hablando puro conocimiento o está ministrando vida. Muy diferente. ¿Qué es este candelero? Minúscula A. Aquí hay algo precioso, precioso. El candelero de oro simboliza al Dios triuno. El Padre como sustancia está corporificado en el Hijo. El Hijo como corporificación se expresa por medio del Espíritu. El Espíritu es hecho real para nosotros y expresado por completo como las iglesias. Y las iglesias son el testimonio de Jesús. Esta es la realidad del candelero, que está representado en sus iglesias. Las iglesias son la copia del Espíritu. En verdad, son un símbolo del Dios triuno. Y esto se ve en Éxodo 25. En Éxodo 25 hay una descripción del candelero, cómo Dios le dio a Moisés que lo hiciera. Es una belleza. Esto es una obra de un arquitecto orgánico. Yo he escuchado que hoy día se habla de arquitectos orgánicos, arquitectos que quieren combinar lo físico con la naturaleza. No. Dios es el
arquitecto orgánico. Él puede diseñar un candelero que en verdad es un árbol de almendro. Recalcar la vida, la vida. En la descripción que hay aquí en Éxodo 25 habla de copa. Y una copa es una flor completa. Y habla de cálices, cálices. Los cálices son las hojas verdosas que están en la parte de abajo de la flor. Y el capullo es la flor misma. Y las ramas son las ramas de ese árbol. Así que, ¿qué es esto? Esto es un árbol orgánico. La iglesia tiene que ser este árbol que da alimento, que alimenta a otros, donde hay suficiente nutrición. Y los santos verdaderamente nutridos estarán llenos de vida. Y esa vida alumbra. Esa es la vida que alumbra. Esa es la vida que alumbra. Esa es la luz del candelero. B minúscula. En el pensamiento divino, el candelero de oro es en realidad un árbol vivo que crece con sus cálices y flores de almendro. Por tanto, el candelero describe al Dios triuno corporificado en Cristo, quien es un árbol de resurrección vivo y de oro que crece, se ramifica, da brotes y florece en nosotros, con nosotros, por nosotros y desde nosotros como fruto de la luz, que es el fruto del Espíritu, el cual es bueno en naturaleza, es justo en procedimiento y es real en expresión, a fin de que Dios sea expresado como realidad en nuestro andar diario. Este es el resultado. Este es el fin, que Dios ha expresado en el vivir diario de Humberto Vélez y Juan Carlos Escobar. Y aún de aquellos hermanos también que tienen su cámara apagada, pero es también para ser expresado en todos ellos, en las iglesias en Colombia. Esta es una oración muy larga, pero está empacada de verdad. Así que la iglesia, la vida de iglesia debe ser un árbol de almendro. ¿Cuántos árboles de almendro hay en Colombia? ¿En qué iglesia usted está, hermano Juan Carlos Escobar? Usted está en el árbol de almendro en Bogotá. Aleluya. Pues ese árbol de almendro en Bogotá tiene que crecer, tiene que ramificarse, dar flores, dar brotes, alumbrar, ser visto, porque el Dios triuno es expresado en los santos. Tenemos que prestar mucha atención a esto en nuestro vivir diario, Letra G, y creo que no voy a poder pasar de la letra G porque quiero escuchar a los hermanos. Letra G, comer del árbol de la vida, es decir, disfrutar a Cristo. Aquí vemos otra vez, comer es disfrutar. Qué difícil es comer algo que uno no disfrute, ¿verdad? Mis hijas no les gusta el brócoli. Ellas dicen, oh, y mis nietas, oh, no les gusta. Ellas dicen, guácala, brócoli, no les gusta. La comida debe tener sabor, debe tener sazón para que nos disfrute. Oh, Dios sazonó el árbol de la vida. Inténtelo. Toma este camino y practique comer el árbol de la vida por medio de las prácticas de vida. Invocar es lo más sencillo. Comer del árbol de la vida es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida. Primero comer, luego lo que uno come será su suministro de vida. Esto debería ser el asunto principal en la vida de iglesia donde se reúne Juan Carlos Escobar. Cristo, el árbol de la vida, es bueno para comer.
a fin de que podamos comerle para nuestro disfrute y ser constituidos de él, para que Dios tenga una expresión en cada iglesia local en Colombia. Oh, que esto sea una realidad en todas las iglesias. Que estamos viendo, hermanos y hermanas, esta tarde. Estamos viendo que el Señor Jesús verdaderamente se hizo alimento para nosotros. Nuestros conceptos tienen que cambiar. Nuestra visión debe cambiar. De hecho, los ancianos, los hermanos que toman la delantera de todas las iglesias, ellos administran fielmente las iglesias. Ellos las llevan en sus corazones y desean ardientemente que avancen las iglesias. Pero les comparto esto en amor, hermanos. Estar ansiosos por el progreso de las iglesias, aunque sea una preocupación genuina, eso no ayuda, no ayuda. No le pidamos al Señor que nos ayude a cuidar bien a la iglesia. Lo que debemos hacer es comer algunas migajas del Señor Jesús. ¿Recuerdan en Mateo 15? El Señor le dijo, tú eres un perrillo. Y ella le dijo, sí, pero tú eres una migaja y te voy a comer. Oh, hermanos, no le pidamos al Señor que nos ayude a cuidar bien a la iglesia. Lo que debemos hacer es comer, tomar este camino, seguir este camino de comer a Cristo como el árbol de la vida. Cuando comemos más de Él, las iglesias son avivadas espontáneamente. En principio es una ley espontánea y automática. Esta es la perspectiva de toda la Biblia. El Señor no vino a hacer obras a favor nuestro, sino a alimentarnos. Así que es una equivocación pedirle al Señor, digamos que trabaje, ¿no? Que sea como un buey que abre la tierra para nosotros. Y también es una equivocación tratar de que el Señor haga algo por nosotros, para nosotros. Lo que debemos hacer es comerlo como el árbol de la vida. De hecho, ya que mencioné Mateo 15 con esta mujer sirofenicia, ella tuvo una conversación interesante con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús se detuvo bastante a hablar con esta mujer, porque ella tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que su hija estaba enferma. ¿Y qué le estaba diciendo el Señor en esa conversación? No te preocupes. Si tu hija está enferma o sana, solo tú cómeme y tu hija va a sanar. Tu hija va a sanar. Hay una publicación que se llama Comer al Señor. Aquí la tengo. Y quiero leerles una porción. Le voy a leer hablar esta porción. La publicación se llama Comer al Señor. Hermanos y hermanas, tenemos problemas en nuestra vida familiar porque no comemos a Jesús. Cuando la esposa come a Jesús, el marido cambia para bien. Y cuando el marido come a Jesús, es ella la que cambia. Cuando los hijos comen a Jesús, los padres dejan de ser un problema. Quizás hay muchos jóvenes que dicen, oh, mis padres son un problema. Bueno, esos jóvenes tienen que comer a Jesús. Cuando los padres comen al Señor Jesús, los hijos se vuelven a Dios. Necesitamos ingerir al Señor Jesús y permitir que sea nuestra vida, nuestro alimento y nuestro todo. Solo entonces las circunstancias cambiarán. Yo no sé qué va a pasar en el próximo periodo político en el país.
No sé. De hecho, ni siquiera nos preocupa si las circunstancias son buenas o malas. Muchos santos están sufriendo en Ucrania. Tenemos muchos santos en ese país que han salido dejando sus esposos atrás porque ellos tenían que quedarse para la guerra. Salieron las hermanas con sus hijos y han sido refugiados en algunos países. Situaciones muy difíciles. Solo nos interesa comer y disfrutar al Señor. Él es comestible. Primero comemos las migajas que caen de la mesa. Después de cierto tiempo, comemos lo que está sobre la mesa. Cuando los perros gentiles comen a Cristo, llegan a ser hijos de Dios. Después de que los hijos comen más de Cristo, llegan a ser piedras preciosas. Amén. Esa piedra es el que vence. ¿Cómo vence? Comiendo a Cristo. Comiendo a Cristo. Ahora recuerdo que en el Salmo 23, versículo 5, termina así, ¿verdad? De hecho, ahí hay 4 etapas de crecimiento en vida en el Salmo 23. Y en el versículo 5, el salmista dice, aderezas mesa en presencia de todos mis enemigos. No sabemos qué va a pasar del país con el cambio político, pero yo les aseguro algo, hermanos. Si los santos se mantienen en este camino, Él ya aderezó una mesa en presencia de todos nuestros enemigos. Solo nos dice, la mesa está lista. Vengan a comer del árbol de la vida. Vengan a beber del agua de la vida. Y vengan a inhalar a Cristo como el neuma de vida. Qué maravilloso que la economía de Dios está relacionada con comer, beber y respirar vida. Si nos mantenemos en el camino de vida, la iglesia será edificada. Y eso va a cuidar de todo lo demás. Numeral 1, el contenido de la vida de iglesia depende del disfrute que tenemos de Cristo. Cuanto más lo disfrutamos, más rico será el contenido. Sin embargo, disfrutar a Cristo requiere que nosotros lo amemos con el primer amor. Ya dije que este contenido no necesariamente es conocimiento, sino que es cantidad de Dios en nosotros como vida, como vida. Hay iglesias donde en las reuniones no hay contenido. ¿Por qué? Porque no hay alimento suficiente. Los santos no nos alimentamos lo suficiente. Si comemos de Cristo como el árbol de la vida, habrá contenido en nuestro ser. Y al hablar la verdad, la iglesia será administrada. Una vez el hermano Witness Lee dijo que el peor problema en una iglesia es que esté sin contenido, vacía de contenido. Y luego dijo, la vaciedad conduce a la división. Que el Señor nos aleje de todo eso, de todo eso. El numeral 2, si dejamos nuestro primer amor hacia el Señor, desaprovecharemos la oportunidad de disfrutar a Cristo y perderemos el testimonio de Jesús. Como consecuencia, nos será quitado el candelero. Eso le pasó a la iglesia en Éfeso. Que no ocurra con ninguna de las iglesias en Colombia. Numeral 3, termino con esto. Estas 3 cosas, amar al Señor, disfrutar al Señor y ser el testimonio, es decir, el candelero, van juntas. Que el Señor sea misericordioso a nosotros y su luz en su hablar haya penetrado nuestro ser. Y seamos estos que nos consagremos a tomar este camino de amar al Señor con el primer amor, de disfrutar al Señor como el árbol de la vida
a fin de ser el candelero de oro como testimonio de Jesús. Eso va a edificar la Nueva Jerusalén, que es la meta de la economía eterna de Dios. Amén. Amén.